Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a tratar un tema que ya hemos tratado alguna vez, y de hecho creo que es de los primeros que hicimos en el podcast, y es sobre la Plaza de la Constitución y de cuando la cárcel estaba en la Plaza de la Constitución. Efectivamente. En la Plaza de las Cuatro Calles, bueno, la Plaza de la Constitución, que ha tenido un montón de nombres a lo largo de la historia, que lo tuvo todo, porque tuvo la Casa Consistorial, el Ayuntamiento, era el epicentro de toda la administración económica, social, política. Pero una de las principales infraestructuras, que además duró siglos, fue la cárcel. Y la cárcel tiene historias maravillosas que hoy ha venido a contarnos Fernando Alonso. ¿Qué hay? Bienvenido. Muy buenas Fernando. tardes. Muchas gracias por llamarme otra vez. Nada, nosotros encantados. Hoy en uno de esos podcasts, como yo siempre digo, de ponerte el auricular y darte un paseíto, no vas a ver, por supuesto, la cárcel como estaba en ese momento. No, pero te puede hacer una idea de dónde estaba. Eso es, sí, efectivamente. Sí. Y esa es la primera pregunta que yo quiero haceros, Fernando. Si estamos situados en la Plaza de la Constitución, ¿dónde estaba la cárcel? ¿Dónde tenemos que mirar? Haciendo esquina con calle Granada. Era la Plaza de las Cuatro Calles. Y lo que ya las personas que tienen algunos años recuerdan allí la tienda de Espejo Hermano, que antes fue Marmolejo, es el chaflán que ocupa o el edificio que está entre el pasaje de Heredia y la calle Granada. Todo eso, con la Constitución, todo eso era antiguamente la cárcel, que llegaba hasta la calle de San Telmo y la calle Santa Lucía, ¿no? Era todo ese peto. Todo eso. O sea, si tú te pones en la Plaza de la Constitución con el antiguo Café Central a la espalda, era todo el peto lateral de la derecha. O sea, donde está ahora la escuela normal, la escuela, el pasaje Heredia, la tienda Stradivarius, el edificio de Martí Torres, y todo ese peto ocupaba la cárcel. Efectivamente. Antiguamente estaba ahí la cárcel, la casa del corregidor, la audiencia, era todo ese chaflán. Y luego el siguiente, donde estuvo durante donde estuvo la Costa Azul, que el frente era la Casa Consistorial, era el Ayuntamiento. Ahí era estuvo el Ayuntamiento. la Casa Consistorial se llamaba. Luego, así. el lado de enfrente, donde estaba la librería Cervantes, tú sabes las tiendas modernas, ¿cómo se llama? ¿Qué tiendas modernas hay? La librería Cervantes, el Scalper, toda esa acera del Scalper. Y Starbucks. Ese es el lateral sur, vamos a ser precisos, el lateral sur. Todo eso eran casas del obispado. Sí. Eran casas del obispado. Allí estuvo la imprenta de Carreras, que era una de las famosas imprentas más antiguas de Málaga, que imprimía todo. Bueno, era quizá la imprenta más famosa que había en Málaga, que estaba allí. Hay que tener en cuenta que entonces la calle Lario no existía. Estaba allí la calle del Toril, donde encerraban a los toros donde salían los toros cuando había corrida de toros en la Plaza de Constitución. Efectivamente. Y luego en el otro lateral que nos queda, que es el que sigue la prolongación de calle Lario, estaba el convento de la Agustina. Que todavía se conserva el pórtico de entrada. Esos son el pórtico los de entrada cuatro laterales al que había. pasaje de Chinita. El original del convento de la Agustina. Y en ese voy a meter un gancho aquí para un capítulo anexo, y es que en ese lateral sur también estaba el estudio de Sabina Muchart. Efectivamente. Bueno, claro, que lo cuentes, y también por dejarlo en la nota vinculada del podcast en el primer piso. Que ponía ese punto Muchart porque no se podía poner el nombre de mujer. Sí. Porque entonces la gente lo subía. Y eso lo descubrió hace relativamente poco Juan Carlos Fernández Rivero. Efectivamente. Lo dejaré también, la historia de Sabina Muchart, que es un temazo, lo dejaré en la nota del podcast vinculada para que la gente pueda escucharlo. Y ahora volvemos, eso sí, a la cárcel, de la Plaza de la Constitución, porque de luego era una cárcel bastante peculiar, y la principal, creo que peculiaridad que tenía era que no nació para ser una cárcel. O sea, no nació con esas medidas de seguridad, con esa idea de que al final albergase a la cantidad de gente que acabó albergando durante tanto tiempo. Esto lo ha estudiado Maripé Palara, y posiblemente tiene un libro maravilloso que yo recomiendo, sí. Y posiblemente se dedicara, ahí había unos baños árabes de tiempo inmemorial, y se transformaron en cárcel. Claro, transformas tú unos baños árabes en cárcel. Entonces los transformaban en cárcel, y al parecer aquello era un cachondeo porque la gente se escapaba continuamente. Claro, los Reyes Católicos, cuando entran en Málaga, necesitan un lugar para apresar, para ir. Tenían varios, pero en la Plaza de las Cuatro Calles en concreto necesitaban un lugar para los presos. Sí. Y entonces ellos deciden alquilar toda esa, después de un problema muy serio con la iglesia, porque era propiedad de la iglesia esos baños árabes. Pues le alquilan eso, consigue a un señor a cambio de no sé cuánto, creo que era 2.000 maravedíes. Augusto de Monterroso se llamaba el primer casero de la cárcel de Málaga, y aquello, como tú dices, era un auténtico desastre, porque es que los presos entraban por una puerta y se iban por otra, y poco a poco sí que se van poniendo los pilares de la cárcel de Málaga, que realmente
siempre no tuvo un tiene carácter... nada que ver a lo que tú piensas que hoy es una Sí. cárcel española. Claro. Sí, tuvo un carácter de provisionalidad, y también hay que tener en cuenta los derechos que tenían los presos en el siglo XVI, XVII, XVIII. Una cosa que llama la atención es que la cárcel estuviera en la misma plaza principal. Pero era algo, en Sevilla, por hablar de otra ciudad aquí al lado, estaba en la calle Sierpe, que es como decir hoy la calle Lario, allí Corazón de donde Málaga, ¿no? Sí, de Cervantes Sevilla, perdón. empezó a escribir el Quijote, según la tradición. Entonces estamos hablando de que las cárceles no están como hoy en el extrarradio, hoy las cárceles se buscan en los lugares más despoblados posibles, pero que entonces estaban en la misma plaza principal. Efectivamente. Exactamente. ¿No? De hecho, hay una cosa que a mí me parece muy gráfica para entender lo raro de esa cárcel, y es que la propia cárcel tenía vistas a la plaza y la gente que pasaba por allí podía hablar con los presos. O sea, es una cosa como Sí, sí. inconcebible, pero para que entendamos un poco por esa carácter provisional que estaba comentando Fernando que tenía la cárcel. Y hoy es verdad que en una cárcel, pues los presos, por así decirlo, viven gratis. A un preso no se le cobra por dormir ni se le cobra por comer, pero es que entonces Al contrario, ¿se les paga? se les paga incluso, ¿no? Sí, Pues, sí, pues, tienen una pero estamos pequeña, ingresan una pequeña cantidad. Una pequeña, como estamos hablando de que en el siglo XVII, siglo XVI, siglo XVIII, los presos pagaban por su manutención y pagaban por estar en la celda, que también había celdas de mayor categoría y comidas mejores y comidas peores. Entonces el preso pagaba y entonces había un dueño, una persona que se encargaba de la gestión de la cárcel. Ya está en el siglo XVII bien tipificado. Una persona que se encarga de la gestión de la cárcel paga un canon anual al Estado y a cambio, pues los presos que hay allí le pagan por dormir y por comer. Y los que son presos pobres, ya estaban las cofradías que se encargaban Efectivamente. del mantenimiento de todos esos presos pobres, ¿no? Entonces, Hablamos de esa cárcel que se arranca en el año 1515, como tú decías, apenas Sí, 20 al años poco. después de la llegada de los Reyes Católicos a Málaga. Y lo que estamos contando prácticamente es ese primer siglo de vida de la cárcel, que como decíamos era provisional, pero ya llevamos un siglo y veremos que todavía le queda bastantes cosas por vivir. Hombre, pues le queda hasta casi el siglo XIX, o sea que... sí, que- hasta sí, Torrijos. Claro. Los últimos famosos que Efectivamente. tuvieron allí fueron Sí. Torrijos, 1830 1831 fue el fusilamiento, sí, diciembre Y de creo que fue en el 1831. 34 cuando ya pasó a la cárcel a la Ellos Vía estuvieron Rosario. apresados en Mundo Nuevo y de ahí fueron conducidos a la Plaza de las Cuatro Calles. Efectivamente. O sea, y Que, eso, y eso que- señala que, lo por último. cierto, tú hablabas del impresor Luis de Carreras. Carrera, que era muy amigo de Torrijos. Claro, De claro, hecho, todo estaba Torrijos se perfectamente escondía muchas veces en la casa relacionado. de su colega, del que lo apoyaba en la causa liberal, lógicamente. Hay un armario famoso. Sí, bueno, en fin, que eso se lo dice hemos- que es una puerta. Si es que estamos lo ya... hemos contado nos aquí, vamos hablamos de saltando de otras historia en cosas. historia. Por volver Sí. al tema, tú cuentas que un siglo más tarde, en ese siglo ya XVII, se compra, literalmente, el cargo de alcaide de la cárcel Eso, de Málaga. lo Y que hemos cuenta- hablado antes, que se llamaba el primer alcaide que yo he recogido en 1630, se llamaba Cristóbal de Zayas, compraba el título, era un título que se compraba el Estado por 800 ducados, que entonces sería una cantidad bastante generosa, y entonces él era el que se cargaba del mantenimiento de la cárcel. Lo que pasaba, pues lo de siempre, que el ayuntamiento decía que el que tenía que hacer reformas era el alcaide, que para eso cobraba, y el alcaide decía que eso tenía que ser el ayuntamiento, y ahí se peleaban unos y otros, ¿no? De todas maneras, la cárcel de la Plaza de Constitución era bastante entretenida porque tenía sus rejas a la calle. Hay un grabado del siglo XVI de un autor alemán, holandés, no me acuerdo de ahora mismo, que es la imagen más antigua que tenemos de la Plaza de Constitución, que se ve precisamente la imagen dibujada de la cárcel y se ve el escudo real y se ve encima efectivamente alguna ventanita que daba a la Plaza de Constitución, que tenía que ser un lugar muy entretenido. Lo meto a mí. De hecho, cuando se celebraban corridas de toros en la Plaza de la Constitución, Claro. porque se cerraba con tablones, se ponían, bueno, pues era una casi una plaza al uso, ¿no? De hecho, cuando la primera corrida de toros en la Plaza de la Constitución se celebra con motivo de la toma de Málaga, Granada. de Granada. De Granada, los Reyes Sí. Católicos, el 2 de enero, bueno, pues Eso le es. dicen a Málaga que quieren espectáculos de toros. Y entonces, bueno, los presos tenían la opción de ver esas corridas de toros en función del buen comportamiento. En función del buen Un comportamiento había, claro, efectivamente, del bueno o del malo. Y muchos de esos tablones que posteriormente se guardaban en las casas de los vecinos de alrededor, también muchos de ellos se guardaban en la cárcel. Esto es que cárcel más entretenida. Claro, Que podía haber corrida de efectivamente. toros. Era una estructura de madera que protegía la plaza y después otra pequeña estructura de madera que protegía la fuente de Génova, que en aquella época Ya estaba estaba en ahí. la Plaza Constitución. Y no estaba en el centro de la plaza. No, la fuente de Génova ha estado siempre escondida.
escorada. Siempre ha estado escorada, como está ahora. Como está, Siempre históricamente siempre ha estado... Pero yo creo que eso está bien, porque además tampoco la fuente de Génova es una fuente muy grande que defina no está la monumental, centralidad de no está una plaza. monumental. Eso le como pasaba a la de la de- Gitanilla, que se estaba en el Eso es, centro eso porque es. era una fuente, no sé si utilizaba la palabra monumental, pero una fuente mucho más grande. Sí, ornamental. Orna. Después tú dices, bueno, pues cuando estuvo la Fuente de las Tres Gracias en la Plaza de la Constitución, pues lógicamente solamente puede estar en el centro. Pero la Fuente de Génova, que es más pequeñita, más recogidita, yo la veo bien donde está. Totalmente. Y yo creo que la colocaron ahí para respetar históricamente uno de sus Sí, primeros su emplazamientos origen. cuando se vino de la Alameda principal. Y se puso lateral con la excusa de la tribuna. Decía, para poder efectivamente. montar la tribuna, pero es verdad que está mejor así, en el lateral. Sí, sí. Tú cuentas también una cosa curiosa y es el reparto que había en las instalaciones en la cárcel, porque había una zona para mujeres, una zona para moros, como estamos hablando por el hecho Sí, del efectivamente. momento en el que nos encontramos histórico, y también una zona para golpes. Para unos cuartos golpes, que nos podemos imaginar que eran los golpes. Los golpes eran las torturas, que entonces era algo normal, que no era una cosa que estaba prohibida ni nada de eso. Y efectivamente, se ha dado de una zona para golpes. Nos tenemos que imaginar, las condiciones higiénicas no tienen nada que ver con el actual. Incluso se habla de que no había aguas negras o charcos en el lateral de la cárcel, lo que entonces era la calle Real y calle Hernada. Bueno, que no había saneamiento. Que no Bueno, había por ningún tipo de supuesto. saneamiento ninguno. Y luego tenemos que hablar también del hacinamiento, insalubridad, promiscuidad, incluso, que había en lo que era una prisión. Incluso cuando había épocas de epidemias, pues tenían que repartir los presos en las atarazanas, a lo En mor calle Salinas en calle- lo llevaron también en alguna en ocasión. alguna ocasión, algún castillo, el castillo de San Lorenzo, tenían que repartir los presos como se podía. Que había periodos de hacinamiento en el que se metían cientos de personas en una cárcel que no estaba preparado para eso. Sí, ¿no? efectivamente. Bueno, y tú decías la parte de los golpes y después las ejecuciones. Hemos hablado mucho de los castigos en la zona de Puerta del Mar, que estaba la horca, pero en la Plaza de los Cuatro Calles se llevaron a cabo ajusticiamientos. Hemos hablado, además ese sí que fue uno de nuestros primeros capítulos de la historia de Sancha de Lara, Exacto. del sobrino de Sancha de Lara, de Álvaro Torres de Sandoval, fue ajusticiado sin ningún tipo de juicio y sin ningún tipo de nada en la Plaza de las Cuatro Calles a cargo del alcaide de la época, del corregidor de la época. Efectivamente. Hay, aparte de este documento gráfico del que hemos hablado del siglo XVI, en la cárcel de Málaga, no tenemos prácticamente documentos, claro, porque los viajeros cuando llegaban a Málaga de lo último que se preocupaban era de la cárcel, de describir cómo era la cárcel. Pero sí hay una descripción de algún ilustrado que había hecho algún estudio sobre reformas, mejoramientos del año 1797, o sea, de los últimos 30 años de la cárcel, porque desapareció en el 34, o sea que estamos hablando de 1797, y habla de una fachada de 14 metros de largo, que es más o menos lo que corresponde al chaflán que hablamos de hoy, 45 metros de profundidad, o sea que la cárcel era muy profunda, Sí, y luego tenía una altura de 18 metros de alto, que sería lo equivalente hoy a un edificio de 5 plantas o algo así. Sí, O sea que sería un también tamaño considerable. bastante alto. Dice que cuando se pasaba el rastrillo, se entraba a la cárcel propiamente dicha y que había pues una serie de galerías, había un patio que no tenía ventanas, la parte trasera daba con la calle Santa Lucía y con una ermita, que era la ermita de Santa Lucía, o sea que poco más sabemos de prácticamente esta cárcel. Sí. ¿no? Lo que sí seguía ocurriendo era que los presos seguían fugándose y que prácticamente el ambiente entre esas personas era incluso más conflictivo de lo que podía llegar a ser fuera, porque al final eso, era un ambiente que no era sostenible ni saludable ni de ningún modo. Hombre, es que aquello se convirtió casi desde el principio salvo épocas que fueron un poco más de valle, se podría decir, eso desde el principio se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades de la época, porque sobre todo por lo que dice Fernando, primero por los problemas de convivencia, pero segundo por los problemas de salubridad. O sea, estamos hartos de contar que el origen realmente de Calle Lario era la ruptura total de todo el peto que impedía, bueno, pues que la brisa del mar corriera, ¿no? Y el principal foco de infección, tenéis que iros a siglos detrás. En la Plaza de las Cuatro Calles era la cárcel, eran todos los burdeles que estaban alrededor de la cárcel, era, bueno, pues toda esa maraña de garitos, de tabernas insalubres, de posadas auténticamente lamentables, que conformaban el tejido de calle Toril, de calle de Toril, de la calle de las 7 Revueltas, la calle de las 12 Revueltas, que aquello no tenía absolutamente ningún orden. Y el epicentro de todo aquello era la cárcel. Y cuando había algún tipo de epidemia o algún problema sanitario, es que aquello era un desastre. Sí. Es que era, Claro. es que había
la población realmente se diezmaba. Claro, cuando nosotros hablamos realmente de que Málaga necesitaba ese saneamiento en su calle principal o en su plaza principal y que Calle Lario fue una solución estupenda para ello y que esa forma arqueada de los edificios en Calle Lario lo que quiere favorecer la ventilación, es para este tipo de cosas, o el origen de ese problema es este tipo de cosas, para que la gente entienda realmente que no era algo como, por decirlo así, de marketing, no, que era una necesidad real. Fue una cosa que a Eduardo Strachan, que fue el arquitecto de Calle Lario, le fascinó de la escuela de Chicago y lo trajo, pero es que además con eso aprovechaba que además de ser una calle bonita, pues Calle Lario se convirtió casi desde el principio en una calle sana. Exacto. Pero es que los sanitarios de la época ya colaboraron con los urbanistas para hacer Calle Lario, es decir, que no era un problema menor, que no fue una casualidad que Calle Lario se diseñara así, es que había un problema de primer orden. De primer orden. Tenemos que ver estos reportajes que ponen en televisión de prisiones del tercer mundo, estos países del tercer mundo, y se ven unas prisiones terroríficas, claro, ¿no? Incluso que duermen apilados. Pues hay que imaginarse algo así. Dice Mari Pepa Lara que en la cárcel de la Plaza de Constitución llegó a haber en algunas épocas 500 y 600 presos. Y estamos hablando, ya he dicho que el edificio tenía 40 metros de profundidad, o sea que no era grandísimo. Y allí había 500, 600 presos, ¿no? Todos los que podía. Totalmente. Y estuvo siempre en una situación provisional de vamos a arreglarla, y así estuvo hasta 1834, que se inaugura la nueva cárcel en lo que hoy es la Avenida de la Rosaleda, que luego fue cárcel de mujeres y ahora es el cuartel de la policía local. Sí, pero sí. Hasta 1834, desde la época de los Reyes Católicos, es que se dice pronto, estuvo en situación provisional esta cárcel. Yo no sabía que había pasado, básicamente no sabía que en algún momento de la historia la cárcel había estado allí, en la Avenida Rosaleda, la Avenida muy cerquita, Rosaleda, donde estamos grabando ahora mismo. Sí, bueno, ya después la de Cruz de Humilladero, ya después esas fueron las posteriores, pero se trasladó de ahí y el solar de la cárcel lo compró Manuel Agustín Heredia para hacer el pasaje Heredia. Para el pasaje Heredia, que tardó 3 años en hacerlo, 1837, por eso todavía es privado. Ese pasaje de Heredia por las noches se cierra con puertas porque eso es privado, eso no es público, ¿no? A diferencia del pasaje Vicinitas que sí. Pero el pasaje de Heredia sigue siendo privado. Ajá. ¿No? Curioso. Es un lugar muy curioso, ¿eh? Sí. Un lugar muy curioso. Yo sí tengo aquí apuntado, ya lo comentabas tú antes, que uno de los últimos moradores de esa cárcel en 1831 fueron los hombres de Torrijos. Pero lo que yo no tengo seguro es si Torrijos también pasó por ahí. Sí. Torrijos, yo creo que también. Eran 48 y luego acabaron todos en el Carmen. Los detuvieron allí en una alquería por la zona de Alaurín. Torrijos es que fue engañado por Viriato, por el gobernador de la época. Viriato, que se llamaba, no me acuerdo ahora mismo. Vicente... Sí, el malo de la película. Decían que Verruguitas, el de la paloma, el puente Cedrón, el que apadre Verruguitas, dice que estaba inspirado en que era el gobernador civil de Málaga, que ahora no cómo se llama. Se llamaba Vicente, pero el apellido ahora se me ha... Sí, se le conocía como Viriato. Sí. El hecho es que lo engaña, él piensa... Lo engaña desde el principio, desde que Torrijos está... Es que es una historia muy larga, desde que está en Gibraltar lo engaña y Torrijos termina desembarcando en la playa del Chascrón. Mija huye hasta Alaurín y allí en Alaurín negocia con Viriato, que Torrijos todavía pensaba que Viriato le iba a echar una mano para ir a Málaga. Y desde allí ponerse en contacto con Madrid, con la corte de Fernando VII para recibir clemencia. Entonces, llegan a Málaga y efectivamente lo dirigen directamente a Mundo Nuevo, allí al cuartel que hubiera, y de Mundo Nuevo le dicen que se van a montar en coche para ir a Madrid. En coche, en diligencia, en lo que fuera. Y entonces efectivamente lo llevan directamente a la Plaza de las Cuatro Calles y luego al Convento del Carmen, y ahí Torrijos dice la famosa frase de vaya, parece que el viaje va a ser más corto de lo esperado. Tenemos un podcast también sobre esa historia, la última hora de Torrijos, lo que hay que dejar vinculado. Mira, estamos hablando sin querer de muchas cosas vinculadas, pero... Hombre, es que al final la Plaza de la Constitución lo era todo. Exactamente. Y todo, las grandes y las pequeñas historias, todas pasaban por la Plaza de la Constitución. Totalmente, o sea que eso lo dejaré por aquí también señalado para quien quiera escucharlo. Y bueno, lo que tú decías, Manuel Agustín Heredia vuelve al podcast porque es quien compra esos terrenos, quien por supuesto tiene hoy ese pasaje todavía a día de hoy. Y cuentan luego también a otras curiosidades de las cárceles de Málaga. Vicente Moreno se llamaba. No lo he buscado, lo prometo, ¿eh? Te ha venido. Me acaba de venir. Vicente Moreno, que nos viene ahora mismo las flash. Sí, efectivamente. Doy fe de que no lo he buscado. Es que hubo otras cárceles en Málaga. Aparte de esta cárcel de la persecución, había otras cárceles en Málaga. Estaba la cárcel de nobles, había una cárcel eclesiástica para curas rebeldes, y luego también había
más que cárceles, las cárceles de recogida donde se metían a las prostitutas, que estaban por ahí pululando. Que eran los conventos. Que fue el origen de algunos conventos. Como ejemplo, el caso es que la cárcel de nobles, por así decirlo, estaba en Puerta del Mar. En Puerta del Mar entonces la puerta tenía 2 torres, una a cada lado, y una era la cárcel de nobles, que indudablemente las condiciones no tienen nada que ver con la cárcel que hemos descrito. Hasta el punto de que en una torre estaban los nobles presos, que imagino que gran parte del tiempo estaría vacía, ¿no? La Bastilla hablan de que era una cárcel también, precisamente de esto en Francia. Y la otra torre era para el carcelero. Allí dice que había un gran balcón. En la primitiva Puerta del Mar había un gran balcón que se utilizaba también para celebrar la misa a los marineros y gente de la mar también. Y había allí una famosa campana que se llamaba la campana Espantaperros, de donde ahora viene la taberna de la campana. Bueno, ya no está la taberna de la campana, pero la campana que está donde está la churrería de Casaranda, allí estaba la taberna de la campana. De hecho, el edificio, tú te pones en Calle Nueva y ves el edificio de la campana, y la cúpula tiene forma de campana. Incluso por la noche se iluminaba antiguamente, en los años 50, años 60, y cuando la gente bajaba de los montes de Málaga veía la campana. ¿Ya? Entonces estamos hablando de Puerta del Mar como un lugar donde estaba la cárcel de noble. Luego también teníamos la cárcel eclesiástica, donde se metían algunos curas rebeldes. Hemos escrito también en algún lugar de algunos curas que incluso entonces se metían muchos en la iglesia y en el seminario porque no tenían otra solución que para sus vidas. Entonces, claro... Es que había padres que si no podían alimentar a su hijo, los niños en la salida en el seminario. Entonces las virtudes eclesiásticas... Pues la vocación, pues claro, la mayoría de los casos, en muchos, al menos no voy a decir la mayoría, brillaba por su ausencia. Era forzosa. Era simplemente la manera de hacer carrera. Entonces hacer carrera y quitar una boca de la familia. Y había una cárcel eclesiástica porque estas personas estaban fuera de la jurisdicción civil. Y esa cárcel eclesiástica, según Bejarano, estaba en calle Tomás de Cózar, yo creo que dando calle, dice en una esquina de calle Tomás de Cózar, que yo interpreto que debe ser la esquina con calle Beatas, porque la otra esquina, en la esquina con calle Granada, casi enfrente de la iglesia de Santiago, al lado donde está el ultramarino Zoilo, había lo que se llamaba antiguamente la cárcel de recogidas, que tuvo varias ubicaciones y que... Sí, que era para las prostitutas, madres solteras... Toda esa... Ya en el siglo XVII, un obispo malagueño, Fray Alonso Santo Tomás, que era el hijo que se decía que era hijo, que está demostrado que era hijo bastardo de Felipe IV, pues él se dedicó a recoger a todas estas mujeres que se recogían con un reglamento bastante estricto. Se les cortaba el pelo al cero, se les sometía a un régimen disciplinario de rezos, obligadas allí a estar, y algunas incluso acababan de monjas, ¿no? Y entonces estas eran las cárceles de recogidas, que lo que tuvo varias ubicaciones, pero quizá la primera fuera esta, en frente de Santiago. O sea, que había otras muchas prisiones. Exactamente. Pues Fernando, qué bien, como siempre. Hemos hecho un repasito muy bueno por las cárceles. Bueno, por las cárceles que en fin, que ahora están también muy de moda con el tema de la política y todo esto. Están muy de totalmente. moda, ¿no? Están muy de moda, ya no sabemos perfectamente de los regímenes. ¿Vosotros habéis entrado alguna vez en una cárcel? Sí. ¿Tú sí? En la de Laurín, sí. He hecho un par de reportajes. Impresiona, ¿eh? Yo nunca he entrado, la verdad. Impresiona cuando, y lo dice mucha gente, que el momento es cuando escucha... a tu espalda, no es como el momento ese de película. Ya. No es como la puerta corredera que te hace cerrar. Pero sí que es cierto que cuando avanzas y se cierra la puerta, ese clac te da un poquito de vértigo. Pero serán muchas puertas, ¿no? Hombre, sí, claro. Se van cerrando muchísimas puertas. Pero digo, la última. Sí, la última. Recuerdo, pues hace ya bastante años, que fui a una representación teatral que hicieron los presos, entonces, lo abrieron a la prensa y tal, y fue un momento bastante agradable. Y después he ido también otro par de veces, pues a hacer reportajes y... Es una experiencia. Joder. Es una experiencia. Hoy en día, por supuesto, no tienen absolutamente nada que ver. Sí. Nada que ver. Bueno, al final están presos, que yo creo que eso es la peor condena que hay. Totalmente. Pero las condiciones de las cárceles españolas en general, madre mía, pues ya la quisieran los presos de cualquier otro país. ¿Cómo fue la noticia que leí yo? Ya terminamos, si no nos enrollamos mucho. Esta noticia que leí yo este verano de que en Inglaterra habían soltado no sé cuántos presos porque no cabían más en las cárceles. Sí, es cierto, fue en verano, en agosto. Soltaron, pero un montón de presos. ¿Fue en Inglaterra o en Portugal? En Inglaterra. Yo creo que fue. A mí suena también lo de Inglaterra. Sí. Y soltaron un montón de presos porque no cabían ya, y entonces hicieron, pues, no sé cómo seleccionaron. Un rico a lo bestia. Un indulto del rico a lo bestia. Y porque no cabían ya más, habían aumentado el número de presos y empezaron a soltar, efectivamente, claro. Madre mía. Pues Fernando, que muchas gracias, de verdad, que es que da gusto que nos ponemos a hablar aquí siempre eso, nos enrollamos, nos vamos por la rama y un momento muy agradable. Algo muy bueno, de verdad, gracias de corazón. Pues nada, gracias por dejarte siempre. Gracias como siempre a vosotros, que es un placer hablar de estos temas tan entretenidos y tan curiosos, por lo menos. Qué bien, pues mil gracias, Fernando, de verdad.
Ana, nosotros estamos ya enfilando la Navidad. Sí. Vamos a contar que va a haber podcast en Navidad, como siempre. Sí, como siempre. Estamos... Nuestros seguidores saben que nosotros solo nos tomamos vacaciones en agosto. Exactamente. Así que iremos preparando ya algunos temas chulos ligados con la Navidad, si podemos, si encontramos la manera. Efectivamente. Pero seguro que habrá podcast. Así que ya está, seguiremos hablando. Seguro que sí. Pues mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.